Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí en Zona Cero el día de hoy tenemos un montón de temas de los cuales platicar y hay que arrancar con el que ha sido la nota nacional e internacional de los últimos días, pues es la sentencia condenatoria, la sentencia de culpabilidad que recibe Genaro García Luna, el ex titular de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Y por supuesto que mancha y por supuesto que daña al grupo calderonista, daña al panismo, pero también nos debe hacer reflexionar que lo que hemos visto en los últimos años con los diferentes presidentes, con los diferentes secretarios de seguridad, es que vivimos en un narcoestado, nos guste o no, y en donde policías, mandos policíacos, ejecutivos federales, estatales, municipales, están metidos en su gran mayoría en esto que pues es conocido como el mundo del narcotráfico o del crimen organizado. Y en ese sentido, sí, un Genaro García Luna que empaña cualquier historia de lucha contra el narcotráfico de gobiernos anteriores, pero que también nos debe hacer o nos obliga a hacer análisis sobre lo que sucedió con otros personajes, como por ejemplo el caso del general Cienfuegos, quien fuera el titular de la Defensa Nacional y quien, pues en esos mismos tiempos, pues evidentemente tuvo injerencia con el crimen organizado, al grado que hay grabaciones en donde se le reconoce y se le señala como el padrino, imagínense ustedes. Y ahí es en donde brinca la pregunta, ¿por qué el interés de López Obrador de haber mandado por él, de haber negociado con Trump para que les entregaran al general y que una vez que lo trajeron bajo el argumento de que sería enjuiciado en México, de inmediato lo hayan dejado en libertad? ¿Qué podría haber dicho en un juicio como el de García Luna Cienfuegos? Pues evidentemente también iba a pasar a raspar y iba a tirar mierda por todos lados, y eso fue lo que López Obrador temía, y al final pues decidieron pactar. ¿Contra qué? ¿Qué dieron a cambio de Cienfuegos? Pues nunca lo sabremos, pero al final es algo que nos deja en claro que están metidos unos con otros. Y así como esa figura de los miembros del crimen organizado que hoy son testigos protegidos en Estados Unidos y que señalan a García Luna, pues esa imagen, pues también aquí tenemos otras recientes, como el presidente saludando a la mamá del Chapo, hablándole de tú y diciéndole que ya ha recibido la información que le ha mandado, y en donde va a rendirle pleitesía hasta su camioneta, cuando habitualmente no lo hace. Saludos, no te bajes. Ya recibí tu carta. Y por supuesto que te deja claro que están metidos absolutamente todos, que esto es un cochinero y que desafortunadamente no vemos cómo salir de este mar de estiércol en el que estamos sumergidos y hundiéndonos cada día más. Esa es la historia de este país en torno al narcotráfico y bueno, ahora le hemos abierto la puerta para que los americanos nos juzguen cuando ellos lo determinen, busquen determinadas figuras, nos pongan en jaque, nos exhiban ante el mundo entero y hoy por hoy, pues lo que le queda en claro a la sociedad internacional es que México es un nido de vándalos, de criminales y que estamos viviendo bajo un narcogobierno. No le demos vueltas. Por otro lado, bueno, pues en el caso de los escándalos locales, nacionales sí, pero que al final tienen que ver con Puebla, pues está el hecho de que se dio a conocer que Puebla es uno de los 3 estados que mayores señalamientos tienen por las cuentas públicas que no se han podido solventar. Y al gobierno del estado, en su cuenta de hace 2 años, pues resulta que en el 21 tenemos señalamientos
por más de 2.400 millones de pesos que no se han podido explicar cómo se gastaron, en qué se gastaron o si se hizo esto mediante los procedimientos adecuados. Esto pone en predicamento y en entredicho el gobierno de Luis Miguel Barbosa. Y habrá que ver porque tendrán solo 30 días para solventar. Esperemos que esto sea suficiente para que se le pueda dar vuelta a la página. Pero el problema es que buena parte de esos señalamientos son temas muy difíciles de solventar, algunos imposibles, como por ejemplo el pago a personas muertas, a profesores muertos que seguían cobrando. Evidentemente se estaban robando el dinero. ¿Y eso cómo lo solventas? Si hay un acta de defunción o muchas actas de defunción que demuestran que se pagó indebidamente ese dinero, ¿a quién o a dónde fue a parar? Pues eso podría ser incluso motivo de cárcel. ¿Dónde estaba el auditor? ¿Dónde estaban los directores de administración de cada una de las dependencias? ¿Dónde estaba la secretaria de Finanzas? ¿Dónde estaba el secretario de Administración? Serán preguntas que tendrán que responderle al ahora gobernador que cuando menos les ha concedido el beneficio de la duda. Pero el tiempo está pasando rápido, están contándose los segundos y esto tendrá seguramente repercusiones para Puebla y para los exfuncionarios y algunos todavía funcionarios. ¿Habrá cárcel para alguno de ellos? ¿O para varios? ¿O se logrará solventar ese hoyo financiero que hoy supera los 2.400 millones de pesos? Y ya por último, cerramos la semana con pues una historia más de la famosa ministra, la ministra Yasmín Esquivel, quien ahora, a través de un reportaje que presentó el periódico El País, pues resulta que también su tesis de doctora, su tesis doctoral, con la que obtuvo ese grado, pues también la plagió. Y entonces, no solo es una licenciada patito, sino que su doctorado también es patito, es una plagiaria, es una delincuente, pero con la sobreprotección del presidente de la República, sigue siendo ministra, es decir, sigue siendo una de las juzgadoras de mayor nivel jerárquico en nuestro país. Pertenece al Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Esos o esas mujeres son quienes deciden por todos los mexicanos. Son el más alto juzgado que tenemos en nuestro país. Increíble pero cierto. Y la siguen defendiendo y ahí seguirá por los huevos del presidente. Yo ahora los invito a que vuelvan a estar conmigo la próxima semana aquí en Zona Cero.